Hola, hola cinéfilos. Hace tiempo que no empezaba así. Bueno, cabrón, miren, la idea de este mini podcast es hablar de la serie Rick and Morty, de la cuarta temporada específicamente, ir viendo como los capítulos de a uno o de a dos, según digamos lo que me explaye hablando, y comentarlos más que nada. Y después, si es que funciona, podríamos hacer podcast de los capítulos de las otras temporadas de Rick and Morty o de otras series, así, haciendo un review de 1 a 2 o 3 capítulos o por temporada. La otra que me gustaría revisar, pero claro, hacerle el review, sería la de BoJack Horseman, que también es muy buena y da mucho para pensar, pero el tema es que es muy larga. Ahora podría hacerlo como la review, o sea, me había ocurrido como por temporada, o cada temporada, como que son medias largas, dividirla en dos. Por ejemplo, si tiene 10 capítulos, habla de los 5 primeros, después de los 5 últimos, y así hasta completar todas las temporadas. Y ya los últimos 5 capítulos que van quedando, que van a ser estrenados en enero del próximo año, ya el próximo mes, casi. Ahí hacer como el podcast capítulo por capítulo. Pero bueno, veamos cómo funciona esto. Para los fanáticos de Rick and Morty, por fin salió la cuarta temporada, aunque también dividida en dos partes. Como que está siendo común esto de dividir las temporadas en dos partes, para mantener la expectativa a todo lo que da. Y bueno, yo creo que si están escuchando esto es porque ya son fanáticos de Rick and Morty, pero nunca está de más recordar que es una serie estadounidense de animación para adultos, claramente creada por Justin Roiland y Dan Hammond para Adult Swim. Bueno, y nos cuenta la historia de Rick, que es el abuelo de Morty, y nos cuentan, digamos, aventuras familiares, todo adornado con una ciencia ficción muy rara, en el sentido de que es una ciencia ficción muy loca, muy descabellada, muy desopilante, pero a la vez se apega con cierta como que se apega a las teorías de la física actual, como de las teorías física cuántica, que como que predominan normalmente actualmente. Intenta pegarse con cierta rigidez a ello, pero al mismo tiempo es absurdo, entonces es muy raro, es una mezcla muy bizarra, pero que funciona. Ahora bien, el tipo de humor, bueno, y es cómica también, y el tipo de humor de esta serie también es bizarro. Yo creo que es un tipo de humor muy específico que no a mucha gente le agrada. Con esto no quiero decir que sea un humor, porque hay mucha gente que se da color con estas series y dice, no, si esta serie es para gente inteligente. Como que yo me acuerdo, es por temporada, yo me acuerdo que antes pasaba lo mismo con los Simpsons. Decían, no, es que los Simpsons es un humor inteligente, no cualquiera lo puede entender. Y no, pues paren la weá si eso no funciona así, o sea, es un humor muy específico, por así decirlo, porque como les digo, tienen todos estos detalles que va haciendo que al general de las personas no le agrade. Por ejemplo, no es como un tipo que va caminando y se tropieza, o como un humor de pedos, como Adam Sandler, que en sus películas siempre tira pedos, o bromas de pedos, o relacionados con ir al baño, con la caca y el pipí. Es un humor más genérico, porque todo hay un guan que se cae y es como casi natural que te dé risa. Aquí no, son cuestiones muy específicas, pero para mí eso implica que, claro, él apunta a un público muy particular y más reducido, que es muy difícil que la gente encuentre chistoso eso. Pero eso no significa que las personas que nos riamos con Rick and Morty seamos más inteligentes ni nada. Y de hecho a mí, bueno, el tema de la ciencia ficción es como algo que le da como un agregado. No es como que me guste Rick and Morty porque busca pegarse a las teorías científicas ni nada. No, solamente me da risa, y el tema de que ellos igual busquen apegarse a esto de las teorías científicas le da como un agregado, como un saborcillo especial. Pero si no tuviera eso, yo me reiría igual. Y bueno, y en el origen de esta serie se basó en la dinámica del Dr. Brown con Marty de Back to the Future, Volver al Futuro, y la replicó en este abuelo y este nieto. Y de hecho creo que si la memoria no me falla, esta serie comenzó como un corto animado que hacía una parodia a Volver al Futuro. Y bueno, y así empezó, la idea fue evolucionando hasta que es lo que es hoy en día Rick and Morty, las aventuras de Rick and Morty. Bueno, creo que eso es como lo más importante. Si es que alguien no sabía de dónde había salido esta serie, igual iban a ir saliendo más detalles con el paso del podcast. Si es que escuchan de fondo voces y música, es porque tengo los capítulos de fondo, digamos, como para ir refrescando ideas mientras los voy comentando. Esto es casi como una video reacción.
De hecho, yo tenía pensado hacer como hice, de hecho, una video reacción de los primeros 2 capítulos y la transmití por directo en Twitch, pero no funcionó. Primero hubo temas de audio que igual se puede arreglar, pero más que nada por el internet, como que el internet del computador no le da, aunque el internet que tenemos es bueno, pero al parecer mi computador como que no lo sabe aprovechar porque tiene un virus, no lo tengo claro, así que ahí tengo un amigo informático que me va a ayudar con eso. Así que sin nada más que agregar, voy a poner el primer capítulo y mientras tanto les voy a ir hablando mis primeras impresiones. Partamos con el capítulo número 1 de esta 4ª temporada. A ver, ¿por dónde empiezo? Cuando las series son buenas y tienen, digamos, ya una trayectoria bien marcada, siempre está el miedo de que en cualquier momento se van a caer, van a fallar. Por ejemplo, lo que pasó un poco con los Simpsons, que a partir de cierta temporada el humor empezó como a decaer y llegó un momento en que los creadores debieron haber dicho, bueno, hasta aquí nos llegamos, les damos un final épico a la serie y ya fue. Pero no lo hicieron y la siguen explotando hasta el día de hoy. Pero yo creo que, por ejemplo, con los Simpsons lo que pasó es que ellos intentaron darle más prioridad a la perpetuidad de la serie que a la calidad. O sea, dijeron, aquí vamos a hacer la serie animada más larga de todos los tiempos, qué sé yo, y como que quisieron enfocarse en eso. Y no está mal, de no ser porque la idea no es tan explotable y los personajes ya han cambiado mucho como era inicialmente, los chistes se vuelven cada vez más predecibles, ya no tienen la misma magia que antes. Y bueno, todo, y dado el cierto parentesco, cierto parecido que hay con Rick and Morty y los Simpsons, de hecho hicieron un crossover en la intro de los Simpsons que está muy bueno. Yo creo que todos teníamos miedo de que pasara algo parecido. Pero no, por lo menos a lo que va hasta el momento de la 4ª temporada se mantiene vigente, mantiene el mismo humor, aunque eso siempre igual es un riesgo, porque si tú mantienes el mismo humor de una serie, o bueno, una serie de películas, una saga, siempre corres el riesgo de que se vuelva reiterativo, o que se vuelva fome, aburrido, por reiterativo. Y no es el caso, saben mantener este punto medio entre mantener exactamente el mismo humor, pero al mismo tiempo mantenerlo vigente. Entonces, en ese sentido, el primer capítulo no desilusiona para nada, se mantiene vigente. Eso ya es un buen punto. ¿Qué más? Dinámicas familiares. Se ve que se marcó un antes y un después entre una temporada y otra. De partida le piden a Rick que le tiene que pedir permiso a la familia para llevarse a Morty y a sus aventuras, como un poco poniéndole el pie encima, cosa que sabemos que a Rick no le gusta. De hecho, ya en la 3ª temporada vimos, o entre la 2ª y la 3ª, vimos como hizo todo un plan maquiavélico para sacar a Jerry de la ecuación y poder como sacarlo, digamos, de la casa y que quedara él a cargo. A ese punto de locura por el control tiene Rick. Entonces ya podemos ver un cambio en la dinámica familiar, sin perjuicio de que Rick en el fondo siempre está a cargo. Si es como que él dice ya tiene un tono condescendiente en cuanto al tema del control y le hace pensar que ellos pueden controlarlo, pero todos sabemos que no es así. Otra cosa que me llamó la atención de este primer capítulo es el tema de los viajes en el tiempo. Si bien en el capítulo no se viaja en el tiempo, sí presentan estos cristales que te hacen ver el futuro. Igual eso es un cambio porque siempre ha habido como una especie de dinámica o rumor, por así decirlo, que Rick and Morty podría tratar los temas de viaje en el tiempo. ¿Por qué? Porque sí trata de forma permanente y constante el tema de los universos paralelos. Y los trata súper bien, o sea, sabe ocuparlo de una manera inteligente para hacer una buena comedia. Y bueno, obviamente que cabía de cajón que eventualmente lo iban a hacer con los viajes en el tiempo, pero los creadores se han mantenido reacios, porque el tema de los universos paralelos, a pesar de que hay universos paralelos, las consecuencias de sus actos van a tener, digamos, consecuencias reales, siempre. Por ejemplo, cuando transformaron a todo el mundo en estos monstruos raros y se fueron a otra dimensión donde habían solucionado el problema, pero ellos se habían muerto y se reemplazaron a sí mismos. Entonces solucionaron el problema, digamos, pero igual tuvo una consecuencia, o sea, fue un acto real. En cambio, con los viajes en el tiempo, si tú viajas al pasado, puedes deshacer todo lo que has hecho. Y esa idea no le gusta mucho a los creadores, y eso han dejado entrever. Entonces, siempre ha estado como latente la posibilidad de que pudieran o no jugar con los viajes en el tiempo.
Pero y esto parece una muy buena aproximación, porque una vez más toman una temática y le saben tratar bien, o sea, le sacan el jugo. El tema de Morty viendo cómo puede terminar sus días junto a Jessica es muy bueno. O y la parte donde está en la corte y empieza a hablar por estupideces, es genial, es simplemente genial. Así que este otro tema es que han sabido llevar con bastante exactitud, o sea, con bastante dinamismo y comedia. Saben crear comedia con temas muy, muy bizarros. Otro tema importante, la inmortalidad de Rick. Si bien Rick se presenta como una persona mortal, siempre está un paso adelante de todos. Entonces hasta ha llegado a aparecer en algunas circunstancias que es casi que un dios que puede hacer lo que él quiera. Pero en este capítulo él fallece, claramente. Solamente que una vez más estaba un paso adelante de todos y tenía un sistema en que su conciencia se trasladaba a otros cuerpos de otras dimensiones cada vez que él fallece. Pero puede morir. De hecho, uno de los creadores, no recuerdo cuál, dijo que Rick siempre se pensó como un personaje mortal, por lo cual sí puede morir, solamente que es muy difícil de matarlo. Lo compararon con un vampiro, que pueden morir, pero son difíciles de matar, muy propio de Rick. Y a todo esto, el hecho de que él reencarnara, por así decirlo, en otros cuerpos de otros universos paralelos, también es un detalle muy bueno por dos razones. Primero, el proyecto Phoenix, ya lo habían mencionado antes, que es cuando Rick se hace chico, se hace como preadolescente, y él lo destruye, dice no al proyecto, porque él incubaba cuerpos para digamos, ocuparlos en caso de emergencia, como clones de sí mismo, y al final los destruye, porque dice no, esta cuestión no funcionó. Entonces al final ocupan eso, pero en universos paralelos, porque en su universo obviamente ya no existía. Entonces fue un guiño a temporadas anteriores, y eso igual es importante. Ya les voy a explicar por qué. Y el tema de Rick vigilando o pasando por un universo a otro, nuevamente lo saben tratar con genialidad. O sea, y por alguna razón el fascismo fue un tema constante en el capítulo, no sé por qué en verdad. No sé si tal vez es una referencia a algún hecho político importante en Estados Unidos, la verdad lo desconozco. Pero como que pasa por muchos universos fascistas, o simplemente querían huellar con el tema. Porque me pasa donde había un Morty fascista, después una especie de cangrejo fascista. Y en algún momento el buen revive como un peluche y se da cuenta que es un universo fascista y el mismo se mata. Es como, no, ya pasé por esto. Las avispas también, es brillante cómo lo transformaron en una avispa, que es una cuestión, como les digo, desopilante, que no tiene ningún sentido lógico, pero saben tratar los temas muy estúpidos o un humor muy estúpido y lo tratan de una forma muy inteligente. Otro tema que ya les dije es el tema de las referencias a las temporadas pasadas, como el proyecto Phoenix. Creo que eso no fue aleatorio, dijeron bueno, ya pasó mucho tiempo entre la tercera y la cuarta temporada y como que tienen como añoranza de Rick, añoranza de la serie, añoran lo que ya vieron. Entonces si bien crearon un capítulo nuevo con una temática nueva y digamos la trama del capítulo es fresca, no es algo que se haya repetido, o no es una copia de un capítulo pasado, sí hay guiños o referencia a básicamente casi todas las temporadas anteriores. Y eso yo creo que fue como con el afán de darle gusto a los fanáticos, como ya llevamos demasiado tiempo esperando los nuevos episodios, entonces dijeron ya que le vamos a dar el gustito para que se mojen un poco. Y bueno, está yo creo que el Rick fascista sí es un guiño el Morty fascista es un guiño al Morty malvado que se mostró en temporadas anteriores. No creo que sea el mismo, pero sí es un guiño a eso. Aparece en Mr. Missy o Mitzi, no sé cómo se pronuncia. También aparece un Mr. Missy rojo que es medio dark y melancólico. También hay un guiño, el que les mencioné hace poco, se me olvidó, lo acabo de mencionar, pero el que les dije hace poco. Y así, bueno, en este momento no me acuerdo precisamente de todos, pero hay un montón de guiños a capítulos anteriores. Y eso también le dio un toque, porque uno está esperando ese humor distinto, negro y rebuscado de Rick and Morty de las temporadas pasadas. Otro guiño es cuando Morty se arma con todas las armas de Rick, como para poder defenderse y que se cumpla su futuro de morir junto a Jessica, que es la mujer la chica de la que él está enamorado. Eso por lo menos yo lo vi como muy similar al capítulo en que Summer se queda en la nave espacial mientras Rick y Morty van al Microverse o al Miniverse,
y la nave lo defiende, también se parece mucho a eso. Y también cuando se transforma, por así decirlo, en una especie de ser celestial todopoderoso, me recuerda a una escena en que Morty fue poseído como una especie de demonio, Demonitron, no me acuerdo cómo se llamaba. Y así, un sinfín de referencias. Otra curiosidad también, pero esto es más pasando ya al segundo capítulo, es el tema de la evolución de los personajes. Si bien a través de la serie hemos logrado, digamos, vislumbrar uno que otro cambio, uno que otro avance o retroceso según se vea, generalmente se han mantenido, la estructura de los personajes se ha mantenido fiel en general, pero con pequeños cambios. Por ejemplo, Jerry de repente muestran cómo se va empoderando un poco más y no es tan sopenco. A Rick, que lo mostraron como tan frío y distante, así como que en verdad le da lo mismo todo, porque así como tiene un Morty en otros universos paralelos, tiene infinitos Morty, los puede reemplazar, y lo mostraron como bien desapegado, pero siempre, o sea, cada cierto tiempo da luces de que en verdad sí hay un apego emocional con su Morty y con su Summer en menor medida. Pero aquí ya se empieza a profundizar un poco más en los cambios. O sea, de partida está el tema de las dinámicas familiares, que como ya mencioné, le están obligando a Rick a pedir permiso para las aventuras, cosas que no se había visto antes. Y ya pasando al segundo capítulo, vemos un vuelco emocional interesante en Rick. Como que una vez más toman un capítulo totalmente estúpido y absurdo, como la timidez de Rick para ir al baño, y que obviamente buscó una solución totalmente rebuscada y abusando casi de la ciencia, y creó todo un planeta con un baño, con un inodoro para poder ir a cagar tranquilo, básicamente. Y descubre que un ser totalmente desconocido y que no se ahonda mucho más en su vida, ocupó ese baño. Entonces, muy propio de Rick, que sobre reacciona a estas cosas, se enfada o odia automáticamente a esta persona y busca destruirla. Y esta temática tan estúpida, tan absurda, la saben llevar de tal manera hasta el punto de darle un vuelco emocional profundo al personaje, que es una característica que me encanta de esta serie, que sabe hacer esto, toma temas absurdos y llega y los trata de forma inteligente. Y en este segundo episodio vemos a un Rick bastante depresivo, muy depresivo, a un Rick más solitario, como que recién empezamos a ver que le está pasando la cuenta, su actitud, su desapego por las personas, por las emociones. Siempre lo veíamos como bien autosuficiente y que no necesitaba de nadie, pero aparentemente ya le está empezando a pasar la cuenta. Y esto podría ser un preludio para un vuelco en la serie. O sea, podría haber un vuelco importante en la dinámica de la familia, en la trama y en los personajes. No creo que haya un personaje que muera definitivamente, no creo, a menos que sea Jerry, porque probablemente lo harían una muerte sumamente ridícula, pero fuera de eso no, porque igual, digamos, la dinámica familiar es una parte importante de la trama y da para buenos chistes. Pero sí podría haber un vuelco importante en general en cómo se relacionan los personajes, y esto podría ser el preludio a eso. Otra cosa que me dio risa son las escenas post crédito, que bueno, siempre dan la nota alta en la serie, pero puta que me reí en la del primer capítulo, cuando Morty hace de todo para cumplir su visión de terminar con Jessica, porque supuestamente vio que le decía te amo, y dijo ya fue, quiero quedarme con ella para siempre. Y al final, en la escena post crédito, muestran a Jessica diciendo que ella quería en el futuro dedicarse a cuidar enfermos y decirles te amo para que se sintieran bien. Y ahí Morty se da cuenta que en el fondo en ese futuro no iba a terminar con ella, solamente quiere terminar solo y desamparado, y ella le iba a decir te amo como parte de una ayuda social que iba a hacer. Y al final se da cuenta que todo era para nada. Y nada, me dio mucha risa, pobre Morty, nunca le sale nada bien, pero puta, es parte de su encanto, como Jerry. Volviendo ya al segundo capítulo, que estamos hablando de eso, igual podemos ver una manera de contar la historia distinta, que no es usual dentro de la serie, una dinámica diferente. Ya que, como bueno, ya les comenté que Rick tiene esta historia o todo este asunto con el tema del baño, y busca a la persona que ocupó su baño, bla 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 bla, pero entonces no tiene mucho contacto con el resto de la familia. Entonces el resto de la familia se ve inmerso en una historia o en una aventura
completamente diferente y no muy relacionada con Morty. Generalmente las historias se relacionaban y todo, y acá no, como que, Rick vive una historia completamente distinta y que no se relaciona en nada con las historias paralelas que viven sus otros familiares. Y eso no es usual en la serie. Generalmente al final todo está relacionado de alguna forma u otra, o Rick siempre era el hilo conductor o el hilo central de todas las historias. Todo empezaba o terminaba con Rick de alguna manera directa o indirecta. Y acá no, él vive su propia historia, que no tiene mucha relación con lo que le sucede a Jerry o Morty o a Summer. Y esto un poco ahonda en mi teoría de que esto podría significar un vuelco dentro de la dinámica de la serie, porque no es cualquier historia, sino una historia que profundiza en la depresión y en lo solitario que es Rick. Y tenemos de nuevo presente la idea del suicidio. Ya en el capítulo cuando él se reencuentra con su amor de juventud, Unity, él al final, cuando queda solo, queda deprimido, muestran un clip o una escena, una secuencia en la que demuestran que él tenía verdaderas intenciones de suicidarse. Cuando pone una cosa rara dentro de una máquina y esa cosa rara como que explota, y después pone en la cabeza y como que la quita un segundo antes que le explote. Ya estaba latente la idea del suicidio, y ahora la retoman cuando él se sienta en el inodoro sabiendo que era una trampa que él mismo había puesto, por eso sabía. Y al final lo muestran como con la arma apuntándolo y todo. Y el tercer capítulo todavía no lo veo, para hacer después la reacción un poco más auténtica, pero dudo que lo muestren muerto, o sea, dudo que muera por eso, no tendría mucho sentido, pero está ahí, o sea, está la intención, está esa latencia de peligro, está esa latencia de suicidio. Y es segunda vez que como que dejan entrever, porque tampoco es tan explícito, pero dejan entrever sus instintos suicidas. Y yo insisto en mi teoría de que esto podrían estar dándonos indicios de que se viene un vuelco importante, y espero que así sea. Espero que sean, porque esta serie también se ha caracterizado por siempre tomar riesgos, hacer cosas riesgosas que tal vez al común o a la mayoría de los espectadores podrían no gustarles. Y funciona, siempre funciona porque juega un poco con este humor absurdo y exagerado. Entonces sería bueno ver algo como muy muy distinto, así como algo que rompa con todo lo que hemos visto hasta el momento. Y un poco adentrándonos en la historia secundaria, que es la historia de Jerry creando esta aplicación. Siempre Jerry es buen material de hueveo, es como el niño bullying, así como el niño bullying del colegio. Jerry es el personaje bullying de la serie, o sea, él está ahí para ser pisoteado, no tiene otra función. Y este ser extraño que crea Rick, que es el que crea aplicaciones, yo creo que es una referencia a Max Zuckerberg, ¿cachai? Y en general a todas las aplicaciones de mierda que existen. Esta serie siempre se ríe de las cosas de la actualidad. Y como comentario, la escena donde van a ver como al jefe de estos seres raros me recordó mucho a una escena del tercer episodio de La Guerra de las Galaxias, cuando van a enfrentarse al emperador. La estética o la escenografía me recordó mucho a eso. Además que era una referencia, o tal vez yo soy el que lo vi así nomás. Lo que sí, este segundo capítulo me pareció que tuvo como menos ritmo que el primero. En ese sentido no, tal vez por esto mismo, que las historias están completamente separadas y uno tal vez esperaba que en cualquier momento se unieran o algo, pero encontré que tenía menos ritmo. Ahora, un detalle nomás, al final los capítulos duran 20 minutos, no significa que el capítulo haya sido malo o que la serie vaya a decaer ni nada por el estilo. Y la subtrama de Summer con su madre, también la encontré como aburrida, como innecesaria, como que encontré que estaba ahí para tontear nomás. O sea, lo único bueno y que es más propio de la serie fue el remate, cuando Beth, ahí está el nombre, Beth habla con Jerry y le dice: no, yo jamás ocuparía una aplicación como esa porque te amo, y al final muestra que sí la tenía prendida, así que como que ese regreso, ese retorno que tuvieron Jerry y Beth no es tan definitivo como lo querían mostrar. Ese remate ya, todo chistoso y todo, pero en general la subtrama de ellas dos no, como que en verdad la encontré innecesaria, aburrida. Podría borrarlas del capítulo y no creo que restarían nada. Esperaba otro remate. Ya obviamente hubo un remate con el chiste de Beth y Jerry, pero como algo particular de la historia de Summer con su madre,
esperaba eso, un buen remate ahí, como que algo pasara, no sé, no sé qué, pero no lo hubo. Siento que me faltó ese final, no sé, por ejemplo, que me mostraran que Beth cada vez que no está intentando salvar a Summer, si está viendo a otras personas, o que en su juventud fue mucho más promiscua que Summer sin necesidad de la aplicación, una cuestión así me imaginé. Pero no, en verdad estuvo bien fome que ese lado. Pero como le digo, el capítulo dura 20 minutos, entonces una de las 3 historias que se fome no arruina nada. Y para ir terminando, la conclusión del segundo capítulo, este personaje extraño con el cual interactuó Rick actuó como una especie de conciencia, como una conciencia de Rick. Y eso me llamó mucho la atención, porque Rick es un personaje que no tiene conciencia, o sea, no se caracteriza por tener conciencia, siempre actúa o siempre habla desde la inmoralidad. Y nada, pues eso sería todo por esta semana. La próxima debería estar subiendo comentando el capítulo 3 o el 3 y el 4 para ir agrupándolos y vayan dándome recomendaciones o sugerencias. La idea después de terminar Rick and Morty, la temporada 4, es ir viendo otras temporadas, ir como comentando las temporadas pasadas o empezar a comentar otras series. Así que, como les digo, he pensado en comentar BoJack Horseman, pero si ustedes tienen otras sugerencias me las van dejando. De todas maneras, BoJack Horseman ya me la he visto toda, como 3 veces me he visto la serie, así que si me recomiendan algo que no he visto aún sería mejor, porque así el comentario sería más genuino. Eso todo por esta semana y nos vemos la próxima. Y todo esto, no sé si saben, pero tengo un canal secundario, que en verdad de secundario no tiene nada, que es el blog de Pepe. Les voy a dejar el link en la descripción para que lo vean, porque ahí subo cosas distintas, ahí subo como comentarios de noticias de actualidad. Hace poco subí un video hablando de la ley sobre el interior del Estado que se está aplicando aquí en Chile y comento noticias del acontecer nacional. Así que obviamente una temática completamente distinta a la de este canal, pero para que le den una vuelta si es que les gusta. Ahora sí que sí, eso ha sido todo por esta semana y nos vemos la próxima.